Hola, 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 adictos a las telenovelas y a las intrigas de la farándula. ¿Cómo los trata la vida? Espero que estén de maravilla, con su taza de café humeante, o lo que les provoque y listos para sumergirse en un drama digno de una serie turca de esas que nos quitan el sueño. Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a desmenuzar un tema que ha incendiado las redes sociales y los mentideros del mundo del espectáculo, Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que con su mirada magnética y su sonrisa irresistible ha robado corazones a lo largo y ancho del planeta. Pero, ¿es verdad, como se rumorea, que Italia, la cuna del arte y el diseño, fue en realidad su perdición? ¿Es cierto que el país de la pasta y el coliseo lo arruinó profesionalmente, obligándolo a dar un giro drástico a su carrera y abandonar la prometedora senda que había comenzado a trazar? Hoy, vamos a diseccionar esta pregunta como si fuera una cebolla llena de capas y más capas de rumores, verdades a medias, especulaciones infundadas y, por supuesto, uno que otro dato jugoso que les hará exclamar, no puede ser. Pero antes de zambullirnos de lleno en este culebrón digno de una producción de iYapm, quiero pedirles, con el corazón en la mano, un favor enorme. Si son recién llegados a este espacio dedicado al chismorreo de calidad, o si ya nos conocen pero todavía no se han animado a pulsar ese mágico botoncito rojo que dice suscribirse, este es el momento. No se arrepentirán ni por un segundo porque aquí encontrarán las noticias más jugosas, los análisis más profundos, las teorías más descabelladas y, sobre todo, la mejor compañía para pasar un rato divertido mientras nos enteramos de todo lo que pasa en el fascinante universo de las celebridades. Así que no lo piensen más y suscríbanse. Y ahora sí, con ustedes el caso Can Yaman en Italia. La verdad, mis queridos detectives de la farándula, es que la historia de Can Yaman en Italia es mucho más laberíntica y compleja de lo que se puede apreciar a simple vista. Es tentador, lo sé, caer en la simplificación de que Italia lo arruinó, y cerrar el caso como si fuera un expediente resuelto. Pero como en toda buena novela de misterio, hay muchos matices, detalles ocultos y pistas falsas que debemos considerar antes de llegar a una conclusión definitiva. Para empezar, debemos recordar que Can Yaman aterrizó en Italia en un momento de apogeo absoluto de su carrera. El éxito arrollador de Erkencikus, Pájaro Soñador, esa comedia romántica que nos hizo suspirar y reír a partes iguales, lo catapultó a la fama internacional a una velocidad vertiginosa. Su nombre resonaba en todos los rincones del mundo, su rostro aparecía en revistas y portales de noticias, y sus seguidores se multiplicaban por segundos. Italia, como tantos otros países, sucumbió a la yamanía, esa fiebre colectiva por el actor turco que lo convirtió en un verdadero ídolo de masas. Al principio, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Can fue recibido con honores de estrella de Hollywood, protagonizó campañas publicitarias de marcas prestigiosas, desfiló en alfombras rojas con un séquito de fotógrafos ansiosos por capturar su imagen, y hasta se rumoreó con proyectos cinematográficos de gran envergadura que lo convertirían en una figura aún más relevante a nivel mundial. Parecía que estaba a punto de dar el gran salto, de consolidarse como una estrella internacional y de dejar atrás el estigma de actor de telenovelas, para convertirse en un nombre reconocido en la industria cinematográfica. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad no tardó en imponerse y el cuento de hadas comenzó a desdibujarse. Poco a poco la situación se fue complicando, las expectativas se volvieron más exigentes y las presiones comenzaron a hacer mella en el ánimo del actor. Uno de los factores clave en esta historia, sin duda alguna, es la implacable presión mediática. Can Yaman, de la noche a la mañana, se convirtió en el centro de atención de la prensa rosa italiana, una prensa ávida de noticias sensacionalistas, chismes jugosos y escándalos de alcoba. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor sobre su vida personal era amplificado hasta límites insospechados, y cada declaración que hacía era interpretada y reinterpretada hasta la saciedad. Esta constante vigilancia, este escrutinio público incesante sin duda alguna, tuvo un impacto significativo en el actor, quien, en varias ocasiones, se mostró visiblemente frustrado, agobiado y molesto por la falta de privacidad y por la invasión constante de su intimidad. Otro punto importante a considerar, mis queridos analistas del espectáculo, es el tipo de proyectos en los que Can Yaman se involucró durante su estancia en Italia. Si bien es cierto que tuvo algunas participaciones destacadas, como la serie Viola come il mare, donde compartió pantalla con la talentosa Francesca Chillemi, muchos de sus fans más acérrimos sintieron que no se estaban aprovechando al máximo sus habilidades y su potencial como actor.
Algunos argumentaron que los roles que le ofrecieron no eran tan desafiantes, complejos y profundos como los que había interpretado en Turquía, y que esto, de alguna manera, estaba limitando su crecimiento profesional y opacando su talento. Otros, más críticos, incluso llegaron a afirmar que lo estaban encasillando en papeles estereotipados que no le permitían mostrar su versatilidad y su capacidad para asumir personajes más complejos y arriesgados. Además, no podemos pasar por alto, mis estimados expertos en cultura pop, el choque cultural que inevitablemente se produjo durante su estancia en Italia. Aunque Italia y Turquía comparten algunas similitudes en cuanto a su calidez humana, su pasión por la comida y su rica historia, también existen diferencias importantes en cuanto a la forma de trabajar, las expectativas del público y el funcionamiento de la industria del entretenimiento. Es muy posible que Can Yaman haya tenido dificultades para adaptarse a este nuevo entorno, para comprender las dinámicas internas de la industria italiana y para lidiar con las expectativas de un público diferente al que estaba acostumbrado. Esta adaptación, sin duda, pudo haber generado cierta frustración, descontento y una sensación de desarraigo que lo impulsaron a buscar nuevos horizontes. Pero, ¿qué hay de las acusaciones directas de que Italia arruinó a Can Yaman? Bueno, mis queridos jueces de la farándula, es cierto que la presión mediática asfixiante, las críticas constantes, muchas veces infundadas, y la sensación de no estar aprovechando al máximo su potencial pudieron haber afectado su estado de ánimo, su motivación y su confianza en sí mismo. También es posible que algunos proyectos no hayan cumplido con sus expectativas o con las de sus fans, generando decepción y desilusión. Sin embargo, creo firmemente que es injusto y simplista responsabilizar únicamente a Italia por su situación. Can Yaman es un actor talentoso, ambicioso y con una fuerte determinación, y tiene el control absoluto de sus propias decisiones. Si decidió alejarse de Italia y buscar nuevos horizontes, seguramente lo hizo después de una profunda reflexión, y porque consideró que era lo mejor para su carrera y para su bienestar personal. No podemos saber con certeza qué pasó realmente tras bambalinas, qué negociaciones se llevaron a cabo, qué ofertas rechazó y qué proyectos no llegaron a concretarse. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Can Yaman es un profesional que siempre ha buscado desafiarse a sí mismo, a romper barreras y a crecer como artista. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto a Can Yaman involucrado en proyectos muy interesantes y ambiciosos que demuestran su espíritu inquieto y su deseo de explorar nuevos caminos. Lo vimos en la serie Sandokan, una superproducción internacional que le permitió mostrar su lado más aventurero, atlético y heroico, y que lo consolidó como una figura relevante en el mercado global. También lo hemos visto participando en campañas publicitarias de marcas de renombre mundial, demostrando su poder de influencia y su capacidad para conectar con el público a través de su imagen. Y lo hemos visto explorando nuevas facetas de su carrera, como su incursión en el mundo de la escritura con su autobiografía, Sembra strano anche a me, donde comparte sus reflexiones, experiencias y aprendizajes a lo largo de su vida. Todo esto demuestra, mis queridos chismosos, que Can Yaman está lejos de estar arruinado. Al contrario, está en constante evolución, buscando nuevos desafíos, reinventándose a sí mismo y demostrando que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. En definitiva, la historia de Can Yaman en Italia es una historia compleja, llena de matices y perspectivas diferentes. No hay una respuesta fácil y definitiva a la pregunta de si Italia lo arruinó o no. Lo que sí podemos decir con certeza es que fue un periodo de su vida marcado por la presión mediática, las altas expectativas del público y la búsqueda constante de nuevos desafíos. Y ahora, Can Yaman está mirando hacia el futuro con optimismo, explorando nuevas oportunidades y demostrando que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Así que, mis queridos adictos al chismorreo, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la situación de Can Yaman. Recapitulando brevemente, vimos cómo su llegada a Italia fue un fenómeno mediático sin precedentes, las presiones que enfrentó, los proyectos en los que participó y finalmente su decisión de buscar nuevos horizontes. Y concluimos que si bien Italia pudo haber presentado algunos desafíos y obstáculos, no podemos responsabilizarla por completo de su situación. Can Yaman es un actor talentoso, ambicioso y con una gran determinación que siempre ha buscado crecer como artista. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué opinan ustedes de la situación de Can Yaman? ¿Creen que Italia lo arruinó? ¿O creen que simplemente está buscando nuevos desafíos y oportunidades? Me encantaría leer sus opiniones. No se corten, comenten lo que les venga a la mente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Así que ya saben, a darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.